Desde la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, les damos la más cordial bienvenida a la jornada Estrategia de Vacunación COVID-19 del Estado Mexicano, Secretaría de Salud. Para dar inicio, presentamos a los integrantes de presidio. El primer ponente es investigador titular de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del IMSS. Es doctor en Ciencias Biomédicas Inmunología por la UNAM y realizó una estancia de investigación de 3 años con el Premio Nobel Rolf Zinkernagel y con el doctor Hans G. Gartner. Es miembro del Sistema de Investigadores Nacionales Nivel 3, profesor de la Facultad de Química de la UNAM y miembro de las Academias Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología y cuenta con el nombramiento honorario de Visiting Professor of Immunology de la Universidad de Oxford y miembro del Management Oversight Board de la Red de Desarrollo de Vacunas Bactivac de la Universidad de Birmingham, ambas en Reino Unido. Es miembro del Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de Vacunas en México, así como del Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 de México y del Grupo Científico Mexicano que participa en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias CEPI. Sus líneas de investigación son el estudio de los mecanismos moleculares y celulares de la inflamación involucrados en la generación de inmunidad de larga duración y su aplicación en el desarrollo de nuevos adyuvantes y vacunas. Los resultados de estas investigaciones se han reportado en más de 100 publicaciones y han dado lugar a nuevas vacunas y adyuvantes experimentales protegidos a través de 7 patentes, 6 ya otorgadas. El doctor Constantino López Macías, investigador titular de la Unidad de Investigación Médica de Inmunoquímica del IMSS, presenta el tema Desarrollo y acceso a vacunas COVID-19. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, muchísimas gracias por la invitación, al igual que al doctor Juan Carlos Paredes, para participar en este evento. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Ahí se ve. Entonces, voy a presentar este trabajo o esta ponencia sobre desarrollo de vacunas contra COVID-19. Estoy sustituyendo a la doctora Celia Alpucha Aranda, que entre ella y yo preparamos esta presentación. Somos miembros del comité, tanto el CONACYT como el Grupo Técnico Asesor de Vacunas de México. Y bueno, hemos estado analizando esto y además hemos estado desarrollando investigación en el campo. Quiero iniciar con una reflexión sobre que las enfermedades infecciosas han estado con nosotros y han moldeado la historia de la humanidad. Y ya no estamos acostumbrados a ver estos cuadros, ¿sí? Como esta fotografía de uno de los últimos casos de viruela, que afortunadamente ya ha sido erradicada del planeta. Pero pues estas enfermedades infecciosas siempre han estado ahí y han causado epidemias y pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y son recurrentes. Pero el desarrollo de la higiene, los antibióticos, las vacunas, pues nos llevaron a casi olvidar estas enfermedades infecciosas. Pocos han visto estos casos o hemos visto estos casos. Ya no recordamos la polio ni muchos otros azotes que afectaban a la población. Y nos empezamos a transitar por la sobrealimentación, el sedentarismo, a este estado. Un estado en donde la población no se mueve mucho, come mal, alimentos que engordan y tiene obesidad. Y esto tiene como consecuencia una inflamación crónica de bajo grado que da como resultado cáncer, mayores susceptibilidades a infección, enfermedades crónicas degenerativas. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Estamos viviendo con la escasez de agua, el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos y esta obesidad, el regreso a las enfermedades infecciosas y además de las crónicas.
Y pues este es el caso de esta epidemia de COVID que está afectando principalmente a estas personas con obesidad y con comorbilidades, con enfermedades crónicas. Esta epidemia pues fue anunciada en 2019, ya vamos a cumplir un año, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Hubo una serie de casos conglomerados de neumonía y los científicos chinos rápidamente describieron este nuevo virus que pertenece a la familia de los beta coronavirus como la causa de esta enfermedad. Y este virus ahora se le conoce como SARS-CoV-2, tuvo otros nombres al inicio, y la enfermedad se le nombró COVID-19. Entonces, rápidamente, como de manera impresionante, se pudo determinar la secuencia de este virus y poder seguir la transmisión. Como lo mencioné, es un beta coronavirus, como es el que causa MERS y el SARS. No sé si recordarán hace algunos años estas epidemias que estuvieron en Asia, en Medio Oriente. Estos tres virus tienen su origen en los murciélagos y las secuencias genéticas sugieren que provienen de un reservorio animal. Al tratarse de un nuevo virus que infecta a humanos, pues en principio nadie tiene una inmunidad contra ellos y todos seríamos potencialmente susceptibles, aunque hemos estado encontrando que hay respuesta cruzada con otros coronavirus estacionales y todavía no está claro si esta respuesta cruzada puede generar algún tipo de protección, y lo vamos a revisar en unos momentos. Este virus es capaz de infectar diferentes animales como camellos, vacas, gatos y murciélagos. Algunos de estos coronavirus son conocidos por producir infecciones respiratorias leves, como el catarro común. En China surge este SARS-CoV en 2012 y el MERS en Arabia Saudita. Y ambos producen una enfermedad respiratoria con alta probabilidad de producir casos graves y con una letalidad muy alta, del 10 hasta el 30%. En el caso del MERS es altísimo. Y este SARS-CoV-2 que produce COVID es menos letal que el SARS y el MERS. Esto es muy importante. Afortunadamente no ha sido tan letal. Este es el virus. Es un virus de RNA de cadena sencilla, de más o menos 27 a 32 kilobases. Tiene varias proteínas estructurales como la nucleocápside, la proteína de la envoltura, una glicoproteína de membrana, y particularmente esta proteína que le hace la corona, que es la proteína espícula, que está glicosilada, es la que permite su entrada a las células, es la que le permite invadir, y se une a través de esta región, que se llama región de unión al receptor, o RBD, y es el principio. Esta es la proteína que de la que están utilizando para hacer la mayoría de las vacunas. Algunas la están usando también la proteína de la nucleocápside, la proteína N, pero la gran mayoría están utilizando esta proteína S en diferentes formas, como lo vamos a revisar más adelante. Y es muy importante para el desarrollo de vacunas entender la respuesta inmune del organismo, cómo generamos inmunidad. Entonces, para lo que hemos analizado aquí en el instituto con los pacientes y lo que se ha reportado internacionalmente, se desarrollan anticuerpos de clase IgA, IgG, varios isotipos, IgM, y esos anticuerpos pues duran hasta ahorita los hemos podido medir alrededor de 6 meses aproximadamente, un poquito más. Los anticuerpos, no todos ellos tienen la capacidad de neutralizar al virus, solo algunos pueden realmente inhibir su entrada en ensayos de neutralización. La mayoría, cerca del 90% de los individuos convalecientes, desarrollan los anticuerpos. Hay algunas personas, sobre todo hemos visto en algunos que son ambulatorios,
y que no encontramos, o sea, se detecta el virus, pero después no encontramos anticuerpos, entonces no todo el mundo está desarrollando. Entonces, los anticuerpos neutralizantes son contra la proteína S y esos son los que en ensayos en animales se ha visto que neutralizan el virus y se consideran los que pueden proteger. De manera importante, también se ha visto que se generan células tanto CD4 como CD8 contra las diferentes proteínas del virus. Y en personas inclusive que no están expuestas se ha encontrado estas células también ahí, y su papel, como lo mencioné hace rato, tanto los anticuerpos de respuesta cruzada con otros coronavirus, así como de estas células en la protección todavía no está claro. La respuesta de células T no solamente va contra la S, como lo mencioné, sino también va contra otras de las proteínas y todavía no sabemos su papel completo en la protección, pero algunos fenotipos como células T de memoria con un fenotipo de célula troncal con algunos marcadores se ha correlacionado con los pacientes que se recuperan o los pacientes que no requieren hospitalización. Entonces, se está evaluando si estas pueden ser protectoras. Pues esta enfermedad está en todo el mundo y al principio de este mes, pues se calculan que hay 62 millones de casos, casi 63 millones, incluyendo 1,5 millones de muertes, desafortunadamente, alrededor de todo el planeta. Algunas regiones están siendo más afectadas que otras. Aquí vemos que en particular las Américas, pues somos de los lugares, ¿no? Más afectados en el planeta. Y pues en México tenemos los reportes diarios y vemos que pues, tenemos un poco más de 1 millón de casos. Estamos llegando a desafortunadamente, pues a un número elevado de muertes desafortunadas y muy dolorosas. Y bueno, pues estamos sufriendo durísimo, sobre todo en estos momentos, el embate de la pandemia. Entonces se ha hecho la estimación de las defunciones, también unas pues contando los casos, pero también a través de estos estudios epidemiológicos y comparando con las muertes del año pasado y cuál es el exceso de mortalidad, y a una serie de tecnologías y de herramientas para poder estimar estos casos y las defunciones por COVID. Ya ha habido muchísima controversia sobre pues si las técnicas para medir y si se debe de hacer a todo mundo y cómo realmente catalogar los casos. Entonces, bueno, pues se han hecho varios abordajes para poder calcular el impacto de esta pandemia, pero pues lo estamos viendo todos que pues es bastante fuerte, y aún así, bueno, hay personas que siguen negando que hay el virus, o que es un complot de las farmacéuticas y muchas cosas. Y pues es muy triste, sobre todo, pues todos los que estamos en el sector salud, pues, ¿qué le decimos a toda esta gente que está aquí internada, no? Bueno, pues está muriendo de algo que dice la gente que no existe, pero sí lo tiene, ¿no? Entonces hay muchísimas evidencias de todo lo que está sucediendo y tenemos que enfrentar esas campañas de desinformación para que las personas pues se cuiden. El análisis de riesgo de contagio y de la enfermedad grave y muerte por COVID lo que ha aportado es, por ejemplo, la razón de positividad en adultos. Entonces se ve pues que las personas mientras mayores, en los grupos etarios de 50 a 59, 60 a 69, 70 más son los que más tienen el riesgo. Pues hay determinado riesgo: personas de habla indígena, los hombres, personas con comorbilidades, como hipertensión, diabetes, obesidad, embarazo, tienen razón de positividad. Aunque tengo que mencionar que las personas embarazadas, afortunadamente no está viendo que desarrollen
casos muy graves. Sí se infectan muchísimo, pero no hay tanta mortalidad, afortunadamente. Personal de salud no es tan alto como lo puede ser pues, campesinos, personas jubiladas, comerciantes, gerentes o empresarios. Y toda esta información es muy importante para la toma de decisiones de en dónde se puede tomar medidas y quiénes recibirán primero las vacunas que estén accesibles. La razón de letalidad por edad, y pues se ve claramente que pues la edad es uno de estos factores que, que participan de manera importante en esta razón de letalidad. Entonces las personas de 70 y más son las personas que más están siendo afectadas por este virus. ¿Qué tan grave es como enfermedad el COVID-19? Pues la mayoría de las personas infectadas con COVID-19 experimentan síntomas leves y se recuperan. De hecho, hay un grupo importante que son inclusive asintomáticos. Están infectados y no tienen enfermedad. Entonces es como descrito por Koch, ¿no? Desde ya hace mucho tiempo. Y tenemos estas personas que se están contagiando y no presentan ningún síntoma, afortunadamente. Luego, la mayoría de los que presentan síntomas, pues los resuelven, son síntomas leves y se recuperan. Algunas pueden sufrir molestias moderadas o afecciones graves y pueden requerir atención hospitalaria. Entonces, desafortunadamente, algunas tienen que recibir esta atención y de ahí algunos pueden complicarse y convertirse en casos críticos. Entonces, las personas mayores de 65 años son las que tienen mayor riesgo de padecer una afección moderada o grave o una neumonía y aumentan las personas que tienen diabetes, hipertensión o algún problema con la respuesta inmune. Entonces, como lo mencionamos, pues la mayoría tiene o son asintomáticos o tienen síntomas muy leves. Algunos, alrededor del 14%, son graves y requieren hospitalización y desafortunadamente pues algunos de estos requieren la entrada a la UCI y una atención porque son pacientes críticos. ¿Qué es lo que hemos aprendido a través de de la epidemia? Entonces, por ejemplo, en este crucero hubo un brote y estuvieron en cuarentena, entonces había alrededor de 3.700 personas. De estas se infectaron 700 personas, 23 se enfermaron, hubo 6 decesos. Y con esto se pudo hacer una estimación con una tasa de incidencia de 188 por cada 1.000 personas, con una tasa de letalidad de 2.8 por cada 1.000 personas. Y ver que el periodo de incubación es aproximadamente de 14 días. Entonces, todos estos accidentes pues, han servido también para poder obtener información importante de cuánto tiempo, a quienes afectan, etc. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta se propaga de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca que se expulsan al toser, estornudar o exhalar. Por eso el uso del cubrebocas es muy importante. Si bien el virus pudiera pasar las gotas en donde va el virus, pues esta cubrebocas representa una barrera bastante buena y pues lo podemos ver, el personal que usa bien su equipo y que está atendiendo en la primera línea, pues no se infecta de esa manera. Se protege, el virus no va a pasar las barreras. Es por esto que es importante mantenerse, cuando no tenemos todo el equipo, pues mantenerse a la distancia. Lo mejor es usar un cubrebocas que pueda mantener estas gotitas alejadas y recibir una menor cantidad. No lo para completamente todos los cubrebocas, a menos que sean N95, que tiene una efectividad mucho mayor, pero no es una barrera absoluta. Pero sí disminuye muchísimo contagio y además pues también la distancia. Estas gotas pueden caer sobre superficies y por eso también es importante el lavado de las manos y limpiar las zonas. Recientemente
recientemente se sugiere que el virus también se encuentra en materia fecal de individuos enfermos y bueno, ha sido una manera también de rastrear y darle seguimiento epidemiológico a la enfermedad a través, en algunos países han hecho algunos estudios en las heces, se van a la cañería, a los desagües y van monitoreando la presencia del virus también ahí. ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues la fiebre, la tos, estornudo, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, pues mucha gente como de repente manifiesta que no se siente tan mal o cuando están ingresados o recién ingresados en el hospital, tienen este síndrome del hipóxico feliz, en donde pues, se ven muy bien, pero traen la saturación de oxígeno bastante baja. Entonces, por eso es importante tener el oxímetro y estar monitoreando la saturación de oxígeno. Anosmia se llega a presentar en algunas de las personas y inclusive aquí en el hospital, en el área de triage, a veces pasan con una pruebita y rápidamente las personas que pues no pueden oler les hacen la prueba porque pues la anosmia está relacionada con algún trastorno, generalmente neuronal, que es muy raro, pero se presenta en algunas de las personas infectadas con COVID. Y bueno, se ha hecho la clasificación de riesgo de los lugares de trabajo en relación a COVID y tenemos los lugares de menor riesgo, que son lugares de trabajo que no requieren que los empleados tengan contacto frecuente con el público en general o compañeros. En estos sitios las prácticas básicas de higiene personal y respiratoria y el distanciamiento social ayudan bastante a protegerlos. Pero hay lugares donde hay donde hay un contacto cercano entre los empleados o con el público, como las tiendas, escuelas, guarderías. No se espera el contacto con personas sintomáticas enfermas, pero se debe usar el equipo de protección personal y solo se debe considerar el uso de cubrebocas N95 si existe una expectativa de contacto cercano y frecuente con personas. Entonces, como pues, en el ámbito de atención a la salud. Luego está alta, un gran potencial de exposición en las fuentes conocidas y sospechosas de la enfermedad, como el personal de distribución y auxiliar de centros de salud, personal de transporte médico, personal que realiza autopsias en cadáveres de pacientes, el personal de primeros auxilios, enfermeras, médicos, farmacéuticos, técnicos, auxiliares, personal de laboratorio, sitios de trabajo con alto o muy alto riesgo somos los hospitales, los centros de atención crónica, las clínicas de primer nivel de atención. El nivel de protección debe corresponder con si existe o no existe la transmisión comunitaria. Entonces hay que protegerse de manera importante y tener el equipo. Y hay el muy alto, donde se hacen los procedimientos médicos o de laboratorio, los trabajadores del cuidado de la salud que realizan procedimientos que generan aerosol en pacientes confirmados o sospechosos y el personal del cuidado de la salud o laboratorios. Entonces, estas son la clasificación de riesgos y cada uno entonces debe de tomar las medidas. Esta comunicación de riesgos y las medidas de protección, pues se han desarrollado en fases. Entonces, en la fase previa a que arribe la pandemia es la fase de anticipación y preparación. Entonces, se va poniendo de manifiesto los escenarios y se preparan en los sistemas para la llegada de una nueva enfermedad que puede afectar a miles de personas y muchas con estos contagios que son asintomáticos, como lo hemos platicado, que esos, pues las personas no están enfermas, ¿no? Y esto nos recuerda pues María Tifoidea, que pues ella decía, pues yo no he estado enferma, ¿no? ¿Y cómo es posible que yo esté transmitiendo la enfermedad? Y eso es muy difícil a veces entender en la población, el que tenemos estos casos que son asintomáticos y que pueden estar ahí esparciendo la enfermedad. Luego está la detección temprana, cuando hay decenas o cientos de casos, la fase epidémica, cuando tenemos miles de casos, es en donde pues ya se implementan todas las medidas de salud y luego
automitigación y control cuando tenemos 200 miles de casos y que se está vigilando la evolución epidemiológica. Entonces, para cada una de estas etapas, pues hay una serie de acciones que se tienen que ir tomando, decisiones de salud pública, como en estas fases epidémicas, considerar el cierre de escuelas, la suspensión de actos públicos, lo que hemos vivido. Es muy importante porque si no se tiene medicamento y no se tiene vacuna, pues se tiene que buscar estos niveles de protección. En todo proceso se deben de recomendar medidas preventivas universales y mantener informada a la población y mantenerse informados y no difundir rumores. Entonces, ya vivimos todo eso, vimos en las redes sociales muchísimos rumores, muchísima descalificación, mucho desorden, y esa es la otra epidemia. Junto con la epidemia del virus, viene la epidemia de la desinformación tenemos que combatir también nosotros toda estas situaciones. ¿Qué estamos haciendo en México para responder a la pandemia? Pues está haciendo la vigilancia epidemiológica, la información y comunicación, se le está dando las medidas de cuidado a la gente y salen por todos lados y se transmiten en las redes sociales, en la televisión, en campañas muy fuertes. Pues es muy importante. También pues la gente tiene que responder. Entonces, somos, como lo mencionó el licenciado en la mañana, pues el personal estábamos ya cansados, estamos trabajando muy duro y regresamos a casa y los vecinos hacen fiesta y hacen fiesta toda la noche. Entonces, bueno, hay que dar información, comunicación de lo que está pasando y la gente también lo tiene que ir entendiendo. Los lineamientos de prevención, diagnóstico, atención médica, desarrollo de tecnología diagnóstica, es muy importante, detección de contactos y seguimiento de casos, reorganización de las áreas hospitalarias. En muchos lugares, como lo hemos vivido todos, pues se han estado reorganizando en los diferentes centros para atender a todos los pacientes. La capacitación ha sido muy importante. En los institutos, en todos lados, el personal está recibiendo constante capacitación y como muestra es este mismo seminario, que la importancia que las autoridades y todo el personal ha estado buscando la capacitación para esto. Abastecimiento de insumos, se está desarrollando investigación científica también, que no hay que olvidar que es muy importante contarla con la evidencia científica para apoyar la atención y mejorar la atención. Y también se están haciendo desarrollos de vacunas nacionales. Esto es también muy importante porque es de suma importancia de seguridad nacional que podamos contar con nuestra propia tecnología. Al momento están en desarrollo, todavía no están, voy a platicar un poco de eso, pero mientras tenemos que esperar que nos lleguen todas estas cosas de fuera. Entonces, es importante que México, que tiene la capacidad técnica, científica, tiene los cerebros, pueda también desarrollar su propia tecnología para cuidar a su población. Entonces, vamos a hablar un poco del COVID-19, el diagnóstico, tratamiento y prevención. Se han desarrollado varias técnicas diagnósticas para la fase aguda. Esto es muy importante, son las pruebas que realmente ayudan para poder diagnosticar. Entonces se han desarrollado estas plataformas moleculares como la RT-PCR y en plataformas cerradas, donde pues no se tiene contacto con los insumos y con las muestras, o plataformas abiertas. Y estas son las pruebas que se deben de ocupar para el diagnóstico, principalmente. Está la detección de antígenos o detección de anticuerpos. Como ya lo mencioné, hay algunas personas que tienen respuesta cruzada. Luego, también el anticuerpo va a decirnos que esta persona estuvo en contacto, pero no nos dice cuándo. Entonces, los anticuerpos IgMs, generalmente en los libros lo vemos que son de una semana, 2 semanas. Entonces, si tenemos IgMs, decimos, es un caso agudo. Y no necesariamente, porque las IgMs las hemos visto que duran también meses. Entonces, realmente no nos sirven para hacer el diagnóstico de la enfermedad en ese momento. Lo que mejor nos sirve es la plataforma. La detección de los anticuerpos sí nos van a servir para corroborar que esa persona ha estado expuesta y probablemente para determinar si es inmune. Es decir, si podemos hacer una prueba de anticuerpos neutralizantes, probablemente
vaya a ser una correlación con protección. Y también nos sirve para saber la extensión en una encuesta seroepidemiológica, cuántas personas han estado en contacto con el virus. Y eso es lo que se está desarrollando en varias instituciones. Las consideraciones de mitigación, control y atención. Tenemos pues, algunas herramientas de prevención y control de la pandemia y intervenciones no farmacológicas como el distanciamiento físico, precauciones respiratorias, la etiqueta respiratoria, el cubrebocas, las caretas, el estornudo, la higiene de manos constante, detección temprana de casos, aislamiento y intervenciones farmacológicas. No hay un medicamento, desafortunadamente todavía no hay un medicamento que cure la infección. Hay muchas pruebas en camino. La transferencia de suero de personas que se han recuperado no ha mostrado la efectividad que ha visto en otros casos. Eh, Hay terapias con algunos anticuerpos monoclonales. Los medicamentos que se ha visto con efecto es la dexametasona, anticoagulantes y el oxígeno suplementario hasta ahorita. Esos son los que primordialmente. Las demás, vimos el fracaso de la hidroxicloroquina, ya en los ensayos clínicos controlados, con placebo, aleatorizados, pues ya no se vio la gran ventaja y en los metaanálisis no se ha visto, muchos no han pasado esas pruebas, desafortunadamente. Entonces la búsqueda de algún antibiótico y de vacunas sigue, y también de algunos tratamientos como anticuerpos, sobre todo anticuerpos monoclonales que se están trabajando de manera importante. También aquí en México hay desarrollos de monoclonales. En los antecedentes que hay de desarrollo de vacunas contra este coronavirus, pues se han hecho contra los estacionales, 229E, NL63, OC43 y el HK1 son coronavirus que causan resfriados comunes. Entonces se ha buscado desarrollar algunas vacunas, pero realmente el impacto es muy poco y no se ha invertido muchísimo en esto porque además no causan enfermedades graves. Y probablemente falta ver si las infecciones con esto protegen en algo, generan alguna inmunidad cruzada contra SARS-CoV-2. La vacuna contra SARS-CoV-1 se desarrollaron preclínicamente y hay 2 vacunas que se probaron en ensayos fase 1, pero no continuaron porque pues, el virus desapareció y entonces pues ahí se quedaron. Las compañías pues ya no invirtieron porque pues, ya no estaba la enfermedad. En el caso de MERS se han continuado el desarrollo y pues han sido apoyados por estas organizaciones internacionales como CEPI, que ayuda a preparar para las epidemias. Tenemos alrededor de unas cerca de 300 vacunas en desarrollo preclínico. En fase 1 hay 41, fase 2 17 y fase 3 hay 13. Con una aprobación para de uso de emergencia. Hay 7 vacunas y ninguna aprobada realmente para su uso completo. Entonces, recientemente, pues vimos en las noticias que los rusos desarrollaron esta Sputnik V y la autorizaron para su uso en su población. También hay en China algunas de las vacunas que están aplicando también en su ejército y en población de manera controlada, y ahora pues la de Pfizer, que es la que está llevando la atracción en los medios últimamente, que tiene la autorización en Reino Unido y pues ahora en México para poder usarse. La vacuna de Oxford y AstraZeneca también está muy adelantada. Estas vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, también que está en proceso de ser autorizada de uso de emergencia, han reportado eficacias de 95, 92 por ciento aproximadamente. Esto es muy, muy importante, aunque son ensayos cortos todavía. Habrá que ver cómo se comportan ya en el ensayo de campo, pero son datos que apoyan el que puedan utilizarse, y también los datos de seguridad que reportan. Son vacunas que sí reportan cierta reactogenicidad, pero nada realmente grave,
Por eso las agencias reguladoras pues han tomado la decisión de que pueden seguir y pueden autorizarse. Ya no son vacunas en experimentación, son vacunas de aprobación de emergencia que han pasado por comités muy estrictos para que se permita su uso en la población, pero de todas maneras, como las fases 3 de experimentación todavía no concluyen, es muy importante que sigamos la farmacovigilancia de estas vacunas. Entonces, hay diferentes plataformas que se utilizan para el desarrollo de vacunas. Tenemos plataformas que ya tienen mucha experiencia en el mundo y que inclusive hay vacunas que están en el mercado, como son las de virus inactivado, como es el caso de la vacuna de la polio, virus atenuados, también la vacuna de Sabin, por ejemplo, de la polio, y hay otras, vacuna de influenza, que utiliza subunidades o también virus fragmentado, las partículas parecidas a los virus, como la vacuna de VPH. Y tenemos algunas plataformas que son más recientes, de las cuales no hay experiencia en el mercado, o muy poca. Las que más se tiene experiencia son con vectores virales, en donde se utiliza un virus para transmitir el material genético, o se puede utilizar el DNA o el RNA que lleva la información genética para producir la proteína, que es la que finalmente es lo que va a generar la respuesta a anticuerpos y células T. Y también se han utilizado células presentadoras de antígeno como células dendríticas cargadas con los antígenos, y bueno, hasta el momento no hay ninguna de estas en el mercado, pero sí están ahora en el desarrollo, se están usando para el desarrollo de SARS-CoV-2. Entonces, por ejemplo, estas vacunas génicas como la vacuna de DNA, la vacuna de RNA, se administran, se inyectan a las personas, y el DNA pues entra a las células y utiliza la maquinaria de la célula para producir el antígeno. Este antígeno es liberado y es procesado y presentado por las células dendríticas, por ejemplo, a los linfocitos T, y también es capaz de ser producido para que sea reconocido por los linfocitos B y generar respuesta tanto de anticuerpos, y las células T, pues la respuesta cooperadora o citotóxica. Las de RNA, pues ya están las instrucciones. Se tiene un agente que se llama capping, que ayuda a que este RNA no sea degradado y se pueda traducir rápidamente, y va cubierto por lípidos para que también lo proteja. Entra a la célula y la célula hace la lectura de este RNA y produce las proteínas, y para el procesamiento y presentación de los antígenos al sistema inmune y la generación de la respuesta. Este es el caso de las vacunas de Moderna, la de Pfizer BioNTech, y que están aprobadas para su uso de emergencia en el Reino Unido, y están en evaluación en FDA, y bueno, y ahora en México también. Bueno, la de Pfizer, sobre todo. El vector de virus recombinante o quimeras, pues lo que se utilizan es tenemos vectores que son replicantes, no replicantes. Estos llevan el material genético, no se inyecta el material genético directamente, sino estos virus son los que llevan el material genético y hacen que la célula produzca los antígenos, y pues estos antígenos finalmente activen la respuesta inmune. Tienen las ventajas de seguridad, una inmunidad de larga duración. Las desventajas que se generan son los vectores generan una respuesta muy fuerte contra ellos mismos, y por eso estos vectores luego no se pueden administrar varias veces. Aquí tenemos el ejemplos de ébola y los candidatos para la vacuna de HIV, y de SARS-CoV-2 está el adeno 5 de CanSino, el adenovirus de chimpancé de la Universidad de Oxford, el adenovirus 26 de Janssen, y la vacuna de la Sputnik V, que son dos. Utiliza primero el adenovirus 26 y luego el adenovirus 5 como refuerzo.
Entonces son estas vacunas. Las de subunidades son vacunas muy seguras, se pueden aplicar a muchos de los individuos. El problema es que no generan una inmunidad de larga duración. Tenemos ejemplos como la hepatitis B, la hemófilos influenza tipo B, y bueno, aquí para SARS-CoV-2 está la vacuna de Novavax, que utiliza esta proteína producida en células de insectos, se produce la proteína y se mezcla con un adyuvante que ellos han desarrollado, y eso es lo que se inyecta. Tenemos virus atenuados. Estos virus son muy inmunogénicos, pero tenemos estas plataformas que se han estado ocupando para SARS-CoV-2, y normalmente lo que ha sido increíble es que nunca en la historia habíamos tenido un desarrollo tan rápido. Generalmente una vacuna lleva de 5 a 15 años, desde el diseño, los estudios en animales, luego hay que producirlo con la calidad para poder hacer ensayos en humanos, bajo las buenas prácticas de manufactura, y se hacen ensayos primera vez en humanos, determinar la dosis y en toda la seguridad y la eficacia en la fase 3. Y luego se escala la producción para poderlo hacer y que pueda la gente tener. Se hace un escalamiento y después de eso, ya que se evalúa en campo, pues se puede obtener la licencia. Lo que se está haciendo actualmente es, se está haciendo la fase 1 ya con los datos de seguridad, todavía no acaba la fase 1 y empieza en la fase 2 y así sucesivamente, y se está haciendo al mismo tiempo todo el escalamiento, toda la producción. Si la vacuna no pasa a fase 3, todo ese dinero se desperdicia. Entonces, ha sido una carrera han puesto muchísimo dinero. Generar una vacuna cuesta $1,000 millones o 1,000 a 2,000 millones de dólares. Entonces el gobierno americano, por ejemplo, ha puesto $10,000 millones en la operación Warp Speed. Sí, que le dicen Warp Speed porque Warp es un término de ciencia ficción que es como 800 veces la velocidad de la luz. Yo digo, en México deberíamos hacer la operación Taco al Pastor, que ese sí es real y es rapidísimo, ¿no? Pero bueno, la inversión ha sido multimillonaria, y esta inversión genera que pueda muchos candidatos estarse produciendo rápidamente. Si no funcionan, bueno, pues todo lo que se preparó se desecha. Afortunadamente hay varios que ya están desarrollándose bien. Entonces, las vacunas de COVID que han llegado a fase 3 cuentan en su mayoría con información preclínica y fase 1 y 2, y algunas ya con análisis intermedios de fase 3, y solo presentan efectos adversos locales y leves, algunos moderados semejantes a otras vacunas. El tiempo de estudio de estas vacunas es corto y el número de pacientes estudiados es limitado para identificar otras reacciones adversas que se presentan a más largo plazo o que sean poco frecuentes. Por eso es muy importante la vigilancia posterior a la introducción de la vacunación, para que podamos detectar estas cosas. Y es indispensable asegurar la armonización y la recopilación de datos de seguridad y eficacia en todas las vacunas candidatas en los ensayos clínicos, para que se puedan realmente analizar, y las que se vayan aprobando de emergencia que podamos darle seguimiento. Les voy a platicar lo que se ha estado haciendo en México. Ha habido varias vacunas que están desarrollando en la UNAM, en el Politécnico, y esta que está desarrollando una compañía farmacéutica mexicana, Bimex, en colaboración con la UNAM, con Monte Sinai en Estados Unidos, con el Cinvestav y con nosotros en el IMSS. El objetivo es desarrollar una vacuna segura y eficaz contra COVID-19 basada en la plataforma de paramyxovirus. Y estos paramyxovirus, que es el virus de Newcastle Lazota, que es un virus que afecta a las aves, pero esta cepa en particular es apatogénica. Se utiliza como vacunas en aves y en animales. Y esta plataforma, lo que se ha hecho es clonarle el SARS-CoV-2, la proteína de la espícula, para que este virus produzca o expresa en su superficie la proteína de la espícula del SARS-CoV-2. Y esto es lo que se va a inyectar, se piensa inyectar a las personas. ¿Cuáles son las ventajas para su uso en humanos de esta plataforma? Hay evidencia que demuestra que es ideal para ser usado vía intranasal e intramuscular. Tiene probada seguridad e inmunogenicidad en animales por muchos años, que se ha utilizado en el ámbito veterinario. Se ha usado en personas con cáncer este vector como agente oncolítico, entonces ha mostrado seguridad ya en humanos. Induce interferón alfa y beta, que es muy importante para la defensa innata en los organismos, y no hay interferencia con anticuerpos preexistentes porque es un virus en el cual nosotros no tenemos contacto, los humanos, como en el caso de los coronavirus. Esta vacuna se ha inyectado en animales
y ha generado una muy buena respuesta de anticuerpos, y también estos anticuerpos que se han generado son neutralizantes, y cuando estos animales se han retado con el virus de SARS-CoV-2, un virus adaptado al ratón, se ve que los protege de la infección. Entonces no hay un incremento de enfermedad, y hay protección medida a través de los títulos virales en el pulmón. Entonces, esta vacuna en las pruebas preclínicas en ratones ha demostrado altos niveles de IgG, altos niveles de anticuerpos neutralizantes. No se reaisló el virus después de la vacuna, después de los retos. Los animales no perdieron peso y no se ve esta enfermedad promotora mediada por anticuerpos que se ve a veces en algunas, como en dengue. ¿Qué es lo que hacemos en el IMSS apoyando al proyecto? Pues en las pruebas preclínicas con inmunoensayos, asesorías de inmunología, pruebas de antigenicidad con los sueros de personas convalecientes, pruebas de antigenicidad con linfocitos T, y vamos de aprobarse con la Comisión Nacional de Investigación Científica, haremos las pruebas clínicas fase 2 y 3 y apoyo en diferentes inmunoensayos de todas las fases. En conclusión, el desarrollo de vacunas COVID-19 es el más acelerado en la historia de vacunas de la humanidad. Probablemente contaremos con una más vacunas ante la infección de COVID-19, como las vacunas de RNA. Sabemos cuándo estarán disponibles algunos de los candidatos con registro sanitario. Solo una vacuna, que es la de Pfizer-BioNTech, cuenta con registro en el Reino Unido y recientemente COFEPRIS. Y a pesar del gran esfuerzo mundial, aún hay incertidumbre respecto de las características de las vacunas que están llegando a registro y distribución inicial. Entonces, pues esta parte inicial se va a hacer, se va a medir eficacia en diversos grupos de población. Se tiene que evaluar ahí si en niños no se tienen muchos datos más que con la de Oxford, en niños pequeños. ¿Qué pasa en los niños menores de 5 años? ¿Qué pasa con las embarazadas? La mayoría no se ha evaluado en mayores de 70 años, hay pocos estudios en progreso, no sabemos cómo actúan en inmunocomprometidos, con otras comorbilidades, y no se sabe si va a haber capacidad de inhibir la transmisión de la enfermedad, o si prevé la infección o si nada más los síntomas. Por el limitado tiempo de seguimiento y el número de personas estudiadas, será difícil tener datos sobre eventos adversos poco comunes que sucedan después de largo tiempo de inicio de la vacunación, y tampoco sabemos la duración a largo plazo de la inmunidad. Este es el escenario que Celia y yo planteamos para presentarles el día de hoy, y son datos provisorios del desarrollo de vacunas y de otras estrategias, y creo que es muy importante que pues promovamos el cuidado, y que también promovamos el que las personas se vacunen, y sobre todo los primeros en recibir va a ser el personal de salud, el que está en la primera línea. Muchísimas gracias por su atención. Aquí voy a dejar mi presentación. Agradecemos la participación del doctor Constantino López Macías y, si nos permite, doctor, vamos a dar lectura a algunas preguntas que existen en el auditorio. Existe una pregunta que le menciono, bueno, la duda es, los anticuerpos, la prueba de anticuerpos neutralizantes, ¿dónde la están realizando? ¿La realizan en el IMSS? No se está haciendo solamente para investigación en varios lados en México, pero solamente es por el momento de investigación. Entonces no está, la prueba es muy cara y todavía no está accesible para, digamos, hacer como forma pues general, ¿no? Como una especie de servicio. Sí. Muy bien. Existe otra pregunta de Lulu Leiva. ¿Cuánto tiempo se requiere para obtener los resultados del desarrollo de campo? Supongo que se mencionan los ensayos clínicos. Es correcto. Entonces, pues ya hemos visto con estas vacunas, como la de Pfizer, Moderna, la de Oxford, que en un año
han llegado hasta la fase 3 y a este nivel. Entonces, normalmente, pues se hace el fase 1 y dura un año, y luego se termina, se analiza, y luego se usa el fase 2 y dura 1 o 2 años, y fase 3, 2, 3 años, porque en fase 3, por ejemplo, se ve la eficacia a largo tiempo. Ahorita por la emergencia todo se ha hecho acelerado, todavía no acaba fase 1, sigue la fase 1 que va a durar un año y empiezan la fase 2 con los primeros datos de seguridad. Entonces eso se somete a la autoridad reguladora y dan el permiso y se continúa, por eso ha podido ser tan acelerado. Y también otra cosa que permite eso, de hacerlo acelerado, es que ya se conocen estas plataformas, que se han hecho otros candidatos y ya han mostrado seguridad. Se les da esa confianza y bueno, con los datos que se van obteniendo. Ya hay experiencia de otros candidatos en vacunas, aunque de estas plataformas que les he mencionado, no hay vacunas en el mercado, sí hay otros desarrollos previos. Entonces ya hay experiencia, ya ha habido mucha gente ya vacunada en experimentación con otros candidatos, entonces por eso se ha podido acelerar. Okay. Otra pregunta del doctor Leobardo Loyo. ¿Las vacunas de AstraZeneca producen inmunidad duradera o existe la necesidad de un segundo reforzamiento y en qué tiempo? Todavía no se sabe, en los ensayos clínicos se ha visto que pues, 2 inmunizaciones son las que mejor generan la respuesta, pero pues es muy pronto. Para la inmunidad duradera, pues tenemos todavía que seguirla midiendo. Entonces todavía no se sabe cuánto tiempo va a durar esa inmunidad que se generó. Y entonces son cuestiones que se van a tener que ir determinando a lo largo del tiempo. Una pregunta más, María Cecilia Durán Ruiz le menciona, doctor, ¿las vacunas se podrán poner a personas con alguna alergia? Se han estado obteniendo datos sobre eso. Ahorita las de Pfizer, por ejemplo, dependiendo qué tipo de alergia, no se ha recomendado para personas que necesitan cargar con con estas de jeringas de insulina, etcétera. Ha habido ahorita reporte reciente porque pues, algunas personas presentaron unos eventos adversos más serios. Entonces, todavía no se sabe bien qué vacuna se puede usar en este grupo de personas. Son cosas que se están investigando. La última pregunta, Adela Hernández de Dios dice, ¿cuál es la que nos pondrán al personal médico? La de Pfizer, por el momento, van a llegar 250,000 dosis. El primer cargamento es de 125,000. Entonces se va a buscar que estos 125,000 garantice las 2 dosis para las 60 y tantas mil personas. Y cuando lleguen las otras 125,000, pues ya completar. Y bueno, el gobierno mexicano ha estado haciendo compras con diferentes productores, y también hay un sistema internacional que se llama COVAX, en donde se pueden adquirir vacunas. Entonces, probablemente las que van a llegar sean las que van más adelante, como la de Oxford y ahorita la de Pfizer. La primerita va a ser esta de Pfizer, la que van a estar aplicando. Agradecemos la participación del doctor Constantino López Macías. Toca el turno ahora al tema Estrategia de Vacunación COVID-19 del Estado mexicano por Secretaría de Salud, por parte del doctor César Omar Zúñiga Ocampo, quien es supervisor médico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. El doctor César Omar Zúñiga es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nayarit, tiene una maestría en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública, cuenta con un diplomado en evaluación de políticas y programas públicos. Entre las organizaciones en las que ha desempeñado laboralmente se encuentra la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública. Se ha desempeñado como médico clínico en las siguientes instituciones: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios, Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud de Nayarit. Desde julio del 2019 se desempeña como supervisor médico en el área normativa en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, CENSIA. Bienvenido, doctor Omar, muchas gracias por su participación. Adelante. Hola, buen día, gracias por la invitación.
Quisiera mencionar que también se encuentran conectados mi equipo de trabajo, que es el doctor Miguel Solís y la maestra Carolina, los cuales aparecen como conectados. Y bueno, también forman parte del equipo de aquí de Sencilla. Me voy a permitir compartir la presentación. Disculpe, ¿sí la están viendo? Sí, adelante, doctor, sí la vemos. Ok. Bueno, voy a ser breve y me voy a enfocar más que nada a la parte operativa del programa de vacunación. Haciendo una recapitulación de lo que hemos vivido en esta pandemia. Bueno, se tiene que el COVID es una enfermedad infecciosa aguda emergente causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia el 11 de marzo del 2020. Actualmente, esta pandemia afecta a más de 215 países. Se reportan más de 70 millones de casos y más de 1.5 millones de defunciones a nivel mundial. En México, se realiza lo que es la Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició el 23 de marzo de 2020, culminando el 30 de mayo de este mismo año. Al 13 de diciembre, en México se tienen más de 1.2 millones de casos y más de 110,000 defunciones. Esto ya lo mencionó el doctor Constantino, pero lo voy a retomar. Cualquier medicamento, vacuna que vaya a iniciar a aplicarse en población requiere pasar por diferentes etapas o procesos. Primero se llevan a cabo estudios preclínicos, los cuales son experimentales en animales. Posterior a esto, si hay un éxito en este proceso, se pasa a lo que son las fases de ensayos clínicos. Una vez culminada lo que es la fase 3, se logra corroborar que hay una seguridad, hay eficacia y efectividad. En este caso, estas tres se cumplen para la vacuna COVID. Y bueno, mencionar que efectivamente por la cuestión sanitaria, por la urgencia en salud pública, estos procesos han sido rápidos, pero todos han llevado un seguimiento adecuado y por ende las autoridades regulatorias revisan todo esto para emitir la autorización de la vacuna. En México, nuestra autoridad sanitaria, que es la COFEPRIS, para lo que es la vacuna contra COVID, nos está pidiendo dos cosas. Una, que es que se registre o que se lleve un censo nominal de los vacunados y que se realice de manera de seguimiento lo que es la farmacovigilancia, es decir, vamos a llevar un seguimiento de las y los vacunados de todas estas dosis que se van a aplicar a la población mexicana. La forma en que se van a registrar permitirá llevar un seguimiento hasta por 3 años de los vacunados. Se trabaja de la par con COFEPRIS, con la Dirección General de Epidemiología, con el INDRE, para generar un formato factible y que permite evaluar en tiempo y forma este seguimiento de las y los vacunados. También hay que considerar aspectos logísticos y de política pública, es decir, ya lo mencionaba el doctor Constantino, actualmente la cantidad de producción de vacunas lleva un paso confiable, pero efectivamente lo que se quiere es lograr un acceso equitativo entre los países. También hay vacunas que exigen que un país tenga la infraestructura necesaria para que se ejerza la recepción, el almacenamiento, la distribución
la aplicación del biológico y la vigilancia de estas dosis aplicadas. Esto implica que el país tenga una buena red de frío, tenga implementada ya lo que es un plan de estrategia de vacunación, genere los formatos para la vigilancia de efectos adversos, y como lo repito, la forma en que se van a registrar permitirá llevar un seguimiento nominal de estos vacunados, incluso hasta por 3 años. México, y al igual como los otros países, tienen que tener un grupo técnico asesor en vacunación. Este grupo en México fue integrado y inició sus funciones desde agosto. Ellos emiten recomendaciones basadas en evidencias técnicas y científicas que principalmente van en 3 rubros, que sería en política pública, en focalización o priorización de la vacunación, y seguir y mantener lo que son las estrategias de mitigación, como lo que ya se ha venido promocionando a través de nuestro sistema de salud, que es el confinamiento en casa, la sana distancia, el seguir usando cubrebocas, respetar las restricciones de movilidad. Y bueno, regresando a lo que es la focalización de la vacunación, esto también es qué grupos van a ser prioritarios, qué grupos se continuarán en la segunda etapa. Esto esperemos, y más que nada, el objetivo es lograr una disminución de los casos, por ende de las muertes, y reducir lo que es las hospitalizaciones. Actualmente existen más de 200 vacunas en desarrollo, solo 12 están en fase 3, y mencionar que efectivamente las vacunas que se están trabajando actualmente a nivel mundial, algunas tienen técnicas o la composición de las mismas es de virus atenuados o inactivados, pero en las que están en estas fases 3 son no replicantes, es decir, a diferencia de otras vacunas que tenemos en el programa de vacunación, no solo en México, sino a nivel mundial, estas vacunas no van a replicarse una vez siendo aplicadas en las personas, y es el caso de ejemplo de rotavirus o de la triple viral, que por su composición generan una enfermedad subclínica, esto para generar la respuesta inmunitaria en una persona. Y bueno, mencionar, esto ya lo mencionó bien el doctor, en el caso de Pfizer, es un tipo de vacuna de ácido ribonucleico mensajero. En el caso de CanSino, AstraZeneca, de la Sputnik, su tipo es como vector viral, ¿sí? Hay otras que también ya están en fase 3, pero bueno, son las que más avanzado están en este proceso, y las que de alguna forma México está considerando para el programa de vacunación. Ya en específico, lo que es la vacuna Pfizer, en este caso el biológico, la vacuna es llamada BioNTech. Esta ya fue autorizada, y aquí resalto en letras negritas, autorizada por emergencia sanitaria, pero resaltando lo que ya mencioné previamente, estas ya llevaron su fase preclínica, sus 3 fases de ensayos clínicos, y bueno, actualmente ya tienen la autorización en países como Inglaterra, Bahrein, Canadá, México y Estados Unidos. Efectivamente, la vacuna implica que el país cuente con una infraestructura para llevar la vacunación, y este caso es la cantidad de temperatura que se requiere, que es de ultracongelación. En el caso de la vacuna Pfizer se requiere una temperatura de menos 70 a menos 80 grados centígrados. Estas se van a distribuir en paquetes. El paquete viene de 975 dosis. Este paquete son 195 viales o frascos. Cada frasco contiene 5 dosis. Una vez que uno
saca este paquete del proceso de ultracongelación, requiere que para su aplicación un periodo de descongelación de 3 horas. Esta, una vez sacada de la ultracongelación, se va a almacenar en un refrigerador a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Esta vacuna puede permanecer 5 días a esta temperatura, es decir, sacamos de la ultracongelación, lo dejamos descongelar por 3 horas, pero en el refrigerador a una temperatura de 2 a 8 grados. Va a permanecer o puede permanecer por 5 días. Para llevar a cabo lo que es la aplicación, este vial requiere dilución. Esta dilución se va a realizar con una jeringa desechable de 3 mililitros y una aguja de 20 por 32 mililitros. Se va a diluir con 1.8 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0.9%. Una vez teniendo diluido el vial, cada dosis o cada vacuna o cada dosis que se va a aplicar de manera individual, vamos a obtener 0.3 mililitros y se va a aplicar de manera intramuscular en el músculo deltoides, en el brazo de menor uso. Es decir, si la persona es diestra, se aplicará en el izquierdo y bueno, viceversa. El esquema es de 2 dosis. El intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 21 días. Para la aplicación de esta, se requiere una jeringa de 0.5 mililitros con una aguja de 22 por 32 mililitros. Las pongo al lado derecho. Vamos a diluir el vial con la jeringa de 20 por 32, que es la jeringa amarilla, y vamos a aplicar con la aguja de 22 por 32. Una vez abriendo el frasco, estas 5 dosis requieren que sean aplicadas en un periodo no más de 6 horas. Si no se aplican, esto ya lo conoce bien las y los compañeros del programa de vacunación en la práctica. Si no se aplican, hay que desechar el frasco. Entonces, de manera resumida, al sacar este paquete de 195 viales o frascos, cada frasco tiene 5 dosis, se deja descongelar por 3 horas a una temperatura de 2 a 8 grados, es la que mantiene el refrigerador. Puede permanecer a esa temperatura los 5 días. Una vez abierto el frasco, hay que diluirlo con solución cloruro de sodio con 1.8 mililitros. Para aplicar, hay que cargar con 1.3 mililitros. Y bueno, y este frasco, una vez abierto, no deberá, o bueno, mejor dicho, deberá aplicarse en un periodo no más de 6 horas. México tiene ya convenios bilaterales con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. También forma parte del convenio multilateral COVAX, en donde están diferentes vacunas, aparte de las que ya mencioné, hay otras. Y bueno, el objetivo de este convenio multilateral es que el 20% de la población de cada país tenga acceso a la vacuna. Es decir, aquí estaríamos cubriendo el aspecto que mencionaba previamente, una equidad en el acceso a la vacuna. Para Pfizer, México adquirirá más de 34 millones de dosis. Esta implica 2 dosis para esquema, es decir, cada individuo va a recibir 2 dosis, por lo tanto estaríamos vacunando más de 17 millones de mexicanos. En el caso de CanSino, se adquirirán 35 millones de dosis. Esta es unidosis, es decir, estaríamos vacunando a 35 millones de mexicanos. En el caso de AstraZeneca, se adquirirán más de 30 millones de dosis. Este es de 2 dosis por esquema, es decir, estaríamos vacunando a más de 15 millones de mexicanos.
COVAX, como ya les mencioné, puede ser cualquiera de estas tres o otra, dependiendo del avance de cada una de las empresas. Y bueno, se va a adquirir más de 51 millones de dosis. Aquí se consideró la mayoría de las de dos dosis por esquema, considerando pues que puede ser cualquiera de las previas o cualquier otra empresa. Entonces, bueno, se está considerando a vacunar más de 25 millones de mexicanos. Estos son los grupos, el orden prioritario en el que va a llevarse las etapas de la vacunación. Primero van a ser los trabajadores de salud. Se ha identificado que la edad es un factor de riesgo, entonces vamos a iniciar con población con mayor edad, vacunando principalmente a mayores de 80 años, bajando después a personas de 70 a 79, posteriormente de 60 a 69, 50 a 59, 40 a 49 años de edad. Posteriormente, ya en la última etapa, serían los menores de 40 años. Aquí no se van a vacunar menores de 18 años y tampoco se van a vacunar embarazadas. En dado caso que llegara a ocurrir, se tiene considerado ya en el formato de vigilancia llevar el seguimiento de esta mujer que fue vacunada, con seguimiento con laboratorio y con seguimiento médico, pero bueno, no está considerada vacunar embarazadas, pero si llegara a ocurrir, se tiene ya el formato y el seguimiento para estas mujeres. Se espera cubrir en un 75% la población mexicana, es decir, se van a vacunar mayores de 18 años a población mayor de 80 o 90 años. Esto con la intención de cubrir ese 75% que estaría generando una protección de rebaño a esa población que no vacunemos. Y bueno, este proceso se llevaría en la última semana de diciembre al primer trimestre de 2022, es decir, se estima que en un periodo de 16 a 18 meses estaríamos cubriendo el 75% de la población mexicana y el 100% de la población objetivo de la vacunación contra COVID. En los módulos de vacunación, como ya les mencioné, nos están pidiendo que este proceso se lleve a través de un censo nominal previo, es decir, qué personas aceptan recibir la vacuna. Una vez que se tenga este censo nominal, se lleva a lo que es el módulo de vacunación. Este tiene que tener, por supuesto, un filtro sanitario, como lo tenemos en nuestros hospitales, en nuestros servicios de salud del segundo nivel de atención, incluso del primer nivel de atención. Después se pasa a un módulo de registro, posteriormente se pasa al módulo de vacunación y una vez vacunándose la persona, se pasaría a una sala de observación por 30 minutos. Recordemos que es una vacuna nueva. México, bueno, el país o el COFEPRIS, INDRE, de la Dirección General Sencilla, pretende llevar un seguimiento de estos vacunados. De manera inicial, la cantidad de personas vacunadas en esta última semana de diciembre serían 125,000 personas, porque se está adquiriendo un total de 250,000 dosis. Entonces, esto permitirá llevar un seguimiento vacunado a vacunado de cada una de estas personas. Y bueno, mencionar o traer
nuevamente lo que ya mencionó el doctor, los eventos asociados a la vacunación han sido dolor en el sitio de aplicación, cefalea, mialgias, fiebre. Todo esto se tiene también considerado en el formato, pero igual este monitoreo una vez vacunándose a la persona es indispensable y se está considerando. Y bueno, por mi parte sería todo. Y bueno, mencionar que cada una de las vacunas tiene sus criterios de almacenamiento, de descongelación, de temperatura requerida, de eficacia, y en fin, o sea, estamos iniciando con Pfizer, se está trabajando en los lineamientos, en este caso la vacuna Pfizer, porque, repito, cada una de las vacunas es diferente, entonces esto es únicamente de la vacuna de Pfizer. Muchas gracias, doctor César Omar Zúñiga. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de filtrar las más representativas. El doctor Héctor Prado Jaques, pacientes con uso de inmunosupresores por enfermedades autoinmune podrán vacunarse. En los estudios que llevó Pfizer, como tal no realizó estudios en este tipo de personas, entonces no se cuenta con evidencia con respecto a este tipo de pacientes. Entonces, hasta el momento no hay una recomendación de vacunar a estas personas con esta condición. La doctora Lilian Gardida, ¿qué pasa con las personas que son asmáticas con utilización de omalinizumab, que es un anticuerpo monoclonal? Bueno, lo vuelvo a mencionar o a repetir, no tenemos evidencia de lo que, o sea, evidencia de personas con esas condiciones que hayan sido vacunadas. Les repito, o sea, finalmente es un biológico nuevo, y bueno, la evidencia no permite hacer esta recomendación o cubrir a esta población. Entonces, hasta el momento, de mi punto de vista, es no considerar la vacunación para ellos, pero igual, o sea, si llegara a suceder, también hacer el seguimiento de cada una de estas personas vacunadas a través del formato de vigilancia. Gracias. Tere Mata, ¿sería importante realizarse una prueba de PCR para coronavirus antes de vacunarse? No, incluso la cantidad de dosis que adquirirá el país y como se tiene contemplada la vacunación, personas que hayan enfermado por COVID, también serán consideradas en la vacunación. Mencionando que se desconoce el tiempo que por sí, el tiempo que puede generar de protección en el caso de la vacunación o el tiempo que pudiera generar la misma enfermedad de los anticuerpos. Alejandra Ramírez pregunta, ¿cuánto tiempo después de la vacuna contra influenza se puede vacunar contra COVID-19? Estamos considerando un periodo de 21 días entre una y otra para aplicar COVID. Algo que hay que mencionar es que efectivamente la vacuna contra influenza, su prioridad es y ha sido que la mayoría de las dosis del país se apliquen antes de acabar el año, es decir, antes de que cierre diciembre, para evitar esta condición en el primer trimestre de 2021. Ok, doctor Eduardo Morales, buen día. En pacientes con inmunosupresión o quienes utilizan fármaco inmunomoduladores, ¿hay alguna contraindicación para vacunarse? Repito, la evidencia no ha permitido
llegar a cada una de estas condiciones. No existe una recomendación como tal, pero se está considerando que si llegara a vacunarse, darle el seguimiento a cada uno de estas personas. Darle un seguimiento los primeros 7 días, el primer mes, y bueno, lo repito, la forma en que se van a capturar y hacer este censo nominal de vacunados permitirá dar un seguimiento hasta por 3 años. Una pregunta relacionada a esto del censo. Jorge López Portillo y Estrada, ¿se tiene la logística de cómo se va a aplicar a la población? ¿Será por nombre, por fecha de nacimiento, por RFC? La forma de capturar y para crear el seguimiento nominal de estos vacunados es a través de la CUR. Ok. Carla Aguilar. La priorización Sí. ya se mencionó, va a ser por grupos de edad, priorizando los de mayor edad, posterior al personal de primera línea de salud. La compañera María de Jesús Rivera Flores pregunta si ya presentaron la enfermedad, ¿se puede vacunar o cuál es la indicación? Sí, está considerado los que ya presentaron la enfermedad, repito, porque se desconoce por cuánto tiempo pudiera haber o generar los anticuerpos para evitar otra vez la enfermedad, ya sea por actividad, por enfermedad, por haber enfermado por COVID. Se desconoce, entonces están considerados en la adquisición de la adquisición de las compras de vacunas para México. Paula Liliana Villegas, ¿qué pasará si hay personas infectadas asintomáticas y se aplican la vacuna? Lo mismo, o sea, de la pregunta anterior, están considerados el 75% de la población mexicana total y en su totalidad el 100% de los mayores de 18 años. Ok, última pregunta, Norma Trejo, ¿en qué casos se justifica la aplicación de una vacuna en una mujer embarazada y en qué caso en niños, los que tienen cáncer, por ejemplo? No, ya lo repetí, bueno, ya lo mencioné, en el caso de embarazadas no se van a vacunar. Si llegara a suceder, se va a dar un seguimiento a cada una de estas mujeres y ninguna vacuna está haciendo la recomendación de vacunar a menores de 16 años. En México se van a vacunar a población mayores de 18 años. Repito, hay estudios o modelajes que permiten estimar que si se tiene cubierta el 75% de la población, generas una protección de rebaño. Entonces, estaríamos protegiendo a esa población que no estaríamos cubriendo, que serían los niños y las no embarazadas. Okay. Muchas gracias, doctor César Omar Zúñiga Ocampo. Le damos nuestro agradecimiento a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Otorga el presidente reconocimiento al doctor César Omar Zúñiga Ocampo, supervisor médico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por su participación como ponente con el tema Estrategia de Vacunación COVID-19 del Estado Mexicano, Secretaría de Salud, en la jornada del CENTISSTE que lleva el mismo nombre, realizada el 15 de diciembre del 2020. Le agradecemos mucho su participación, doctor, y esperemos que todo salga para bien. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Anexo a la constancia que vamos a hacerles llegar también va inserto un presente a nombre de nuestro sindicato nacional. Gracias, doctor. Continuando con nuestro programa y ante la relevancia de la aplicación de la vacuna Pfizer, es ideal tener un conocimiento específico, pleno de cómo se formó esta vacuna, la evidencia científica, los tipos de poblaciones en los cuales se aplicó, las reacciones que se presentó en estas evidencias. Y para esto vamos a pedirle al doctor Sarbelio Moreno Espinosa que nos otorgue el tema Características inmunogenéticas, efectividad y bioseguridad de la vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech, evidencia científica. El doctor Sarbelio Moreno Espinosa tiene la licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma de Querétaro,
Es pediatra e infectólogo, pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por parte de la UNAM. Tiene un postdoctoral Fellow in Research, Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Es jefe del Departamento de Infectología del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México Federico Gómez hasta el marzo del 2019. Titular de la especialidad en Infectología Pediátrica por parte de la UNAM desde hace 10 años. Es investigador titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, categoría B, y actualmente funge como director de enseñanza y desarrollo académico del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias y gracias por haberme invitado. Muy contento de venir a compartir aquí con ustedes. Voy a compartir mi presentación. Uy. ¿Listo? Adelante, adelante. Hola, bueno, antes que nada quiero aclararles que yo soy académico, no trabajo para Pfizer, pero se me encomendó esta tarea de hablar de esta vacuna, que es la primera vacuna que se va a aplicar, como ya lo dijeron los ponentes que me antecedieron. Pero, pues, por supuesto, para poner una vacuna, pues tiene que ser algo que sea realmente de calidad y que se rija con todo el rigor científico. Entonces, vamos a hablar de esta vacuna. Es una vacuna de ácido ribonucleico mensajero, ¿sí? El nombre de esta vacuna es BNT162b2. Ese es el nombre que se le asigna. Posteriormente, pues ya tendrá un nombre propio. Y esta vacuna basada en ARN mensajero va a codificar la proteína S. Ustedes yo creo que ya han leído la proteína Spike de espina del SARS-CoV-2, que es importantísimo para la unión a la célula, ¿sí? Entonces, esta va a estar acoplada a una nanopartícula, o sea, una partícula pequeña lipídica. Entonces, como muchas vacunas, ha sufrido toda una serie de fases. ¿Por qué son importantes todas estas fases de la vacunación? Desde las fases básicas, desde las fases moleculares, luego las fases en modelos experimentales, hasta luego las fases en adultos voluntarios sanos, las fases para ver la dosis, para ver la inmunogenicidad que causan. En este caso se presta mucha importancia tanto en la inmunidad humoral, que es la de los anticuerpos, como la inmunidad celular. Por eso se miden linfocitos TSD4 y CD8, y por supuesto la seguridad. Quiero decirles que ninguno de estos detalles en la elaboración de una vacuna se toma a la ligera. Siempre hay comentarios de que si se utilizan las personas como conejillos niños, eso ya no lo tenemos que pensar cuando se hacen cosas con rigor científico. Todos los que hemos trabajado en el diseño y elaboración de vacunas, bueno, más que en el diseño, en los programas de vacunación y en los protocolos de investigación en vacunas, sabemos la gran exhaustividad en cuanto al detalle y en cuanto al control de calidad que se toma cuando se realizan estos estudios de vacunas. Entonces, les voy a hablar de las diferentes fases y voy a hacer hincapié sobre todo en lo publicado oficialmente. En los estudios de fase 1 fueron publicados en la revista New England en 2020, el 14 de octubre. Y el primer estudio fue un diseño en el que se incluyeron 195 adultos sanos de 18 a 55 años, un grupo, y otro mayores de 65. Fue un estudio aleatorizado, simplemente cegado, controlado con placebo, y se hicieron una escala de dosis, 10, 20 y 30 microgramos. Se aplicaron 2 dosis. Entre ambas dosis pasaron 3 semanas y los resultados fue una respuesta de anticuerpos similar en ambos compuestos, pero mayor a la que se observó en suero convaleciente
al aplicarle una dosis de 30 microgramos. En cuanto a la seguridad, pues los efectos adversos fueron leves a moderados, similar en ambos compuestos, y los efectos generales más frecuentes y graves, bueno, se los voy a describir a continuación. Luego vino un estudio fase 1 y 2 que fue publicado en la revista Nature, que incluyó en la primera fase adultos de 45 años sanos, 45 adultos sanos de 18 a 55 años. Fue un estudio aleatorizado, simplemente cegado, controlado con placebo, y también se utilizaron 3 dosis, 10, 30 y 100 microgramos. También se aplicaron 2 dosis con intervalo de 3 semanas. Todos los participantes con 10 y 30 microgramos consiguen anticuerpos neutralizantes. Los efectos locales más frecuentes fueron en la segunda dosis y no hubo efectos adversos graves. Y en la segunda fase se incluyeron adultos sanos 60 adultos sanos de 18 a 55 años. No fue aleatorizado, fue abierto, y hubo escalas en la dosis de 1 a 50 microgramos. Se aplicaron 2 dosis también con intervalo de 3 semanas y se vio una respuesta de anticuerpos y una respuesta de la inmunidad celular favorable. Fíjense bien, quiero hacerles una aclaración. Casi siempre uno piensa que la única respuesta es la de los anticuerpos. Hay 2 tipos de inmunidad: la inmunidad humoral, que es la que está mediada por anticuerpos, y la inmunidad celular, que está mediada por diferentes tipos de células que producen productos como interferón, interleucinas, que son muy importantes. Y ahí participan los linfocitos TCD4, CD8 y las células natural killer o asesinas naturales. El no haber inducido anticuerpos, como pasa en la enfermedad leve y asintomática, no significa que no haya defensas. Y por eso la vacuna explora ambos tipos de inmunidad, la humoral como la celular. Y los estudios de fase 3, aún no publicados en todos los medios oficiales, incluyen 43,661 adultos mayores a 16 años, el 41% 56-85 años, aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, donde se aplican 2 dosis. Los resultados, casos graves, la mayoría fueron en el grupo placebo. De 10 casos graves fueron 9 en el grupo placebo y 1 en el grupo vacunado. Lo que significa es que no están relacionados con la vacuna. La eficacia vacunal fue del 95%, y en los mayores de 65 años de 94%. Ahorita todavía se están analizando los datos y pronto van a ser dados a conocer. Ahora, después de este preámbulo, vamos a pasar a los estudios. Primero les vamos a hablar del el primer estudio fase 1, el publicado en la revista New England, ¿sí? Entonces incluyeron 195 adultos de 2 grupos, 18 a 55 años y 65 a 85 años. Fue un estudio aleatorizado, o sea, quien recibía o no la vacuna fue al azar. Fue cegado para el observador, o sea, el observador no sabía quién iba a recibir el placebo o la vacuna. Y la escala de dosis, hubo un grupo que recibió 10, otro 20 y otro 30 microgramos de vacuna, y solo un grupo 100 microgramos, ¿sí? Este grupo no fue no perteneció al grupo de 65-85 años, sino al grupo de 18 a 55 años. Se pusieron 2 dosis con 3 semanas de intervalo, ¿sí? La primera dosis, que codifica la proteína S, y la segunda, pues también, pero de manera optimizada. Entonces, esta vacuna se conservó a menos 70 grados centígrados, pero fíjense bien, porque a muchos les queda esta duda, pero se consiguió que fuera estable de 2 a 8 grados centígrados, como en un refrigerador de los que se tienen en la Secretaría de Salud, al menos 24 horas, ¿sí? O sea, cuando se va a utilizar. Entonces, se lograron con una media geométrica de 50% con la dosis de 30 microgramos a los 28 a 35 días de la segunda dosis. Cuando decimos una GMT de 50% son porcentajes adecuados de inmunidad. En el grupo de 18 a 55 años, estos fueron monitorizados, o se les tomó suero convaleciente 1, 7 a 4, 6 veces el de un panel de sueros convalecientes, ¿sí?
1.7 a 4.6 veces el de un panel de sueros convalecientes. Y en el grupo de 65 a 85 años se lograron de 1.1 a 2.2, o sea, el doble del panel de sueros convalecientes, o sea, sueros de pacientes que ya habían tenido la enfermedad. Hubo una respuesta similar en ambas variantes de la vacuna, ¿sí? Fíjense cómo se mide la eficacia de la vacuna después bueno, en general y por subgrupo. Para todos los grupos de edad hubo una eficacia del 95%. Para el grupo de 16 a 50 años del 95%. Para el de mayor de 55, 93%. Mayor de 65 sube a 94.7 y mayores de 75 del 100%. Si diferenciamos entre hombre y mujer, las mujeres un 96.4, el hombre, perdón, 96.4 de eficacia y la mujer 93.7. Aquí se hizo una distinción entre las diferentes razas, cosa que es un poquito diferente en México. Los blancos tuvieron una protección de 95%, una circunstancia de la vida en la que es favorecedor para los afroamericanos, que habitualmente son discriminados, es que hubo una eficacia del 100%, para los hispanos del 94%, y latinos no hispanos, o sea, digamos las personas de raza blanca que son de países latinoamericanos o de raza negra de países latinoamericanos. Y diferenciando entre países, en Argentina una protección del 97%, en Brasil 18.7% y en Estados Unidos 94.9%. Ahora, si nosotros medimos la eficacia en una curva de sobrevida, vemos en el eje de las 10 la incidencia acumulada y vemos los 10 después de la primera dosis en el eje de las X. Si nosotros comparamos la incidencia de COVID, fíjense cómo va el ascenso en el grupo que recibió placebo y vemos cómo no se presenta, o por lo menos es menos del 5%, en el grupo que fue vacunado. Si nosotros vemos la eficacia después de la segunda dosis, vemos que en 7 días después de la segunda dosis, en participantes que no tuvieron evidencia de infección, antes 95%, o en pacientes que, si tomamos en cuenta los que tuvieron, junto con los que no tuvieron, como va a ser nuestra población general, evidencia de infección de 94.6%, o sea, no hay diferencia significativa. En cuanto a los efectos adversos locales y generales, fueron leves a moderados. Los efectos locales son más frecuentes después de la segunda dosis. Menor frecuencia y gravedad, ¿sí? En la variedad que se selecciona para la fase 3. Y los efectos adversos graves fueron raros. Esto lo vamos a ver ahorita. Las reacciones locales se clasifican de color verde las leves, moderadas las azules, graves las anaranjadas que no vemos, y graves las rojas. Y estos son dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento y hinchazón. Y vemos cómo son muy leves, ¿sí? Lo que más hubo fue dolor en el sitio de la aplicación. Y de los efectos secundarios laterales, colaterales, todo esto es de acuerdo a los grupos. El grupo de 15 a 55, mayor de 55, mayor de 65 y mayor de 75, que correspondieron a fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, vómitos, diarrea, dolor muscular, dolor articular o necesidad de uso de medicamentos antitérmicos, o sea, de ibuprofeno o de paracetamol. Fíjense cómo los efectos son muy bajitos y todos van a ser leves a moderados, no graves, y no grado 4, que son los más fuertes. Ahora, vamos a pasar a los estudios tanto fase 1 y fase 2, que son los que miden sobre todo seguridad e inmunidad. El primero fue hecho por Mulligan, con la misma vacuna, todos son con la misma vacuna, por supuesto, y fue publicado en Nature 2020. ¿Por qué hago tanto énfasis en las revistas en que se publican? Miren, las revistas, por ejemplo, Nature y Science, son revistas
que tienen mayor puntaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque involucran o es del interés de todos los que participan en las ciencias naturales, no nada más médicos, biólogos, químicos, veterinarios, etcétera, porque este conocimiento es súper universal y extrapolable. Las otras revistas como New England son tan importantes en la medicina que interesan al internista, al pediatra, al ginecólogo, al científico molecular, a todos, ¿sí? Por eso son las de mayor impacto. Cuando se empiezan a hacer por especialidad, van perdiendo impacto. Las de medicina interna, las de pediatría, ya no tienen el mismo impacto que una global. Y cuando se subespecializan, infectología, endocrinología, inmunología, van perdiendo impacto y no por eso son de importantes, pero un artículo que interesa a todas las ramas de la medicina tiene mayor impacto y un artículo que impacta en todos los participantes en las ciencias naturales todavía tiene mayor impacto. Por eso lo importante de que haya sido publicado en Nature y la anterior en New England Journal of Medicine. Aquí estos son estudios para medir inmunidad, entonces fueron seleccionados 45 adultos sanos de 18 a 55 años. Fue un estudio aleatorizado, o sea, asignado al azar, ciego para el observador, controlado con placebo, con una escala de dosis de 10, 30 y 100 microgramos. Se aplicaron 2 dosis de la vacuna con 3 semanas de intervalo. Los resultados, a los 28 días, hubo 100% de anticuerpos contra la vacuna con dosis de 10 y 30 microgramos, ¿sí? Y en cuanto a la seguridad, los efectos adversos locales leves fueron 58 a 100% de todos los efectos, y los generales, o sea, los locales fueron más frecuentes, tanto los locales como los generales después de la segunda dosis, y no hubo efectos adversos graves. Ahora sí, este es el resumen, vamos a pasar a los resultados. En cuanto a la inmunidad, fíjense bien, comparamos las diferentes dosis y vemos a 10 microgramos, a 30 microgramos, a 100 microgramos, placebo y suero convaleciente. Y fíjense cómo las dosis mayores 30 y 100, bueno, sí hubo diferencia entre 10 y las de 30 y 100 miligramos. Y por supuesto que con respecto a placebo, pero fíjense bien, estas respuestas son superiores al suero convaleciente, o sea, el suero de personas que ya habían sido infectadas, ¿sí? Entonces, vemos en ambos grupos, en la primera y en la segunda dosis, cómo esta inmunidad es importante. Ahora, si medimos efectos secundarios locales y sistémicos, vemos cómo moderados de color amarillo, leves, moderados de color verde, graves, que son este verde fuerte, y grado 4, que son los muy graves, no tenemos. Si acaso tenemos uno grave en uno de los pacientes, y fue dolor, o sea, dolor fuerte, no, ni enrojecimiento, ni hinchazón. Ahora, si vemos los efectos secundarios, los sistémicos, como fiebre, fatiga, dolor, escalofríos, vómito, diarrea, dolor muscular, dolor articular y y necesidad de medicación, ¿sí? En ambos grupos los efectos fueron leves, algunos tuvieron algún dolor de cabeza fuerte, mucha fatiga, escalofríos, ¿sí? Pero ninguno tuvo complicaciones graves, ¿sí? Y en la segunda parte del estudio publicado en el otro tomo, en el otro fascículo de Nature, participan 35 adultos sanos de 8 a 55 años. Es un estudio abierto, no aleatorizado, con escala de la dosis de 1 a 50 microgramos, donde se aplican 2 dosis con intervalo de 3 semanas, y se vio que hay una respuesta tanto de linfocitos TCD4 y CD8, que son los que medían la inmunidad celular, como de anticuerpos neutralizantes IgG, que son los que medían la inmunidad humoral. Imagínense que la inmunidad celular corresponde a la policía y la inmunidad humoral corresponde al ejército. Hay veces que es suficiente con la pura policía, hay veces que actúan los dos, pero es importante medir los dos tipos de inmunidad, porque en la infección natural, en los casos leves, moderados y asintomáticos, se presenta la inmunidad celular muy aumentada,
y en los casos graves, los pacientes que se tienen que intubar, se presentan con mucha mayor frecuencia la producción de anticuerpos neutralizantes. Entonces, si medimos los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de memoria, que son los que más nos interesan cuando vacunamos, fíjense, por cifras muy altas, después de 43 semanas se logran cifras muy altas en los grupos de las diferentes dosis, ¿sí? De 1 miligramo, de 10 miligramos, de 30 miligramos, de 50 miligramos y de 60 miligramos, comparadas con placebo y comparadas con el suero convaleciente. Entonces logramos cifras muchísimo más altas, ¿sí? El placebo es el negativo, el que no se le pone nada, y el suero convaleciente son los anticuerpos que tienen las personas que ya tuvieron COVID. Entonces se compara con ambas y fíjense cómo a las dosis de 50 se adquieren concentraciones muy altas. Ya desde las concentraciones de 10 a la 3 ya son suficientemente protectoras, pero todavía se logran dosis de protección muchísimo mayor. Y si medimos los niveles de linfocitos TCD4 y CD8 inducidos por la vacuna, tanto los CD4 como los CD8, vamos a ver que se encuentran elevados, ¿sí? Tanto midiendo también concentración de interferón gamma, que son de los productos que producen estos linfocitos, estos tipos de células inmunes, ¿sí? Entonces, vemos cómo esta es una vacuna segura, es una vacuna inmunógena, o sea, ya vimos estudios donde protegen, donde la presencia de la infección es muchísimo mayor en los no vacunados que en los vacunados, lo que nos dice que tiene una eficacia del 95%, con algunas variaciones. En algunos tipos de población mayor en mujeres que en hombres, mayor en los negritos, en los países, pues mayor en argentinos y norteamericanos que en brasileños. Vemos que el tipo de inmunidad produce tanto inmunidad celular, los niveles de IgG son elevados, produce inmunidad celular, ya que vemos elevación de los niveles de linfocitos TSD4 y CD8 y sus productos, que es el interferón gamma, que es cómo se mide. Y también vemos que los efectos secundarios se presentan más en la segunda dosis, que los efectos locales son dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de punción, y generalmente son leves a moderados, igualmente distribuidos en el placebo que en el vacunado, y que de los efectos sistémicos de mareo, fiebre, malestar general, dolor muscular, dolor articular, se presentan también leves a moderados. Eso es lo que yo les quiero platicar. Quiero darle idea que es una vacuna eficaz, o sea, 95% de eficacia es mucho. Es una vacuna segura, ya que pues, los efectos son los esperados: dolor en el sitio de aplicación y enrojecimiento, que son efectos de la inyección más que de la vacuna, y los generales pues son leves en comparación con todo lo que protege. Y si queremos ver la traducción biológica, qué es lo que ocurre en el cuerpo, se elevan los anticuerpos y se elevan las células protectoras. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Sarbelio por su brillante exposición. Existen algunas preguntas, doctor. En el caso del personal médico, ¿considera usted que esta es la vacuna propicia para empezar la inmunización? Sí, miren, el personal médico, por una parte, pues se pensaría que egoístas, porque el personal médico, bueno, el personal médico sí es el más afectado, pero si ahorita estamos viviendo problemas graves, independientemente de que nuestros compañeros que queremos mucho estén enfermos o hayan fallecido, si lo vemos desde el punto de vista práctico, son los que están en la línea de batalla. Tenemos en todos los hospitales insuficiencia de médicos porque se han muerto, porque se han enfermado, porque están incapacitados por COVID. Pero otro punto bien importante, el médico también es el que puede contagiar a los pacientes. Por eso,
en los estudios de salud se ha visto no por egoísmo, no por favorecer a un gremio en personal, sino porque somos los que estamos atendiendo a los enfermos y además podemos enfermar a los enfermos, es muy importante que sean de los primeros que se infecten. Y aparte, pues no somos muy jovencitos, que digamos, si no calificamos como médicos, vamos a calificar por el grupo de edad. Existe una pregunta más. Con todo el conocimiento específico que tiene la vacuna, le preguntan, doctor, ¿usted de tener la posibilidad se va a vacunar? Por supuesto. De hecho, estuve tratando de entrarle a algunos de los protocolos, aunque me tocara placebo, antes de la vacuna. Desafortunadamente, no alcancé, pero por supuesto que me urge vacunarme. Miren, siempre la gente es escéptica ante algo nuevo. La única manera que se paró la pandemia de influenza H1N1 fue mediante la vacunación. Como se han parado las pandemias, los brotes de sarampión, los brotes de polio, ha sido a partir de la vacunación masiva. Y eso nos enseña la historia. Por supuesto que cuando se empiece la vacunación, pues hay gente que ya estaba contagiada y no significa que no sirva la vacuna. Hay gente que va a fallecer de otras causas, pero lo primero que se nos va a ocurrir es achacárselo a la vacuna, ¿sí? Pero por supuesto que me voy a vacunar yo, mi esposa se va a vacunar y pues mi niña está chiquita, no le toca, pero si pudiera la vacuna. Y tiene todas las vacunas. Una última pregunta. ¿Usted a qué atribuye la reacción alérgica que se ha presentado en pacientes que tienen ya predisposición a alguna una alergia persistente, preexistente? O sea, las alergias que pueden existir es en alguno de los componentes de las vacunas. Bueno, las vacunas que son en base de huevo, pues algunos son alérgicos a huevo, aunque ya se ha visto que su contenido de algo es mínimo. En este caso no es una vacuna que esté basada en ninguna de esas, pero si algún componente que tiene la vacuna alguna vez alguien fue expuesto previamente y no sabemos cuál es o sea, qué componente en cuanto a que haya comido, que haya tenido, que coincida con algún componente de la vacuna, pero lo que sí se ha visto es que de los 10 efectos, de los 10 personas que tuvieron algún efecto, 9 recibieron placebo y 1 recibió la vacuna. O sea que eso está distribuido al azar. Por supuesto que el placebo no tenía nada. Entonces, no es eso, o sea, eso se distribuye al azar y no hay ningún medicamento, ninguna vacuna 100% que no pueda tener un efecto secundario. Pati Rodríguez le pregunta, ¿a qué se refiere con efectos moderados? O sea, pues como dice el nombre, o sea, dolor leve, dolor más que leve, dolor intenso y dolor que te imposibilita, ¿sí? El moderado es un dolor un poco más que leve, pero no que llegue a ser lo fuerte como para imposibilitar. O sea, existen escalas análogas del dolor que tienen caritas que se les aplican a los niños. Y hay escalas que te dicen del 1 al 10 cuánto te duele. Si es 10, es severo. Si es 7, 8, pues es más que un poco menos. O sea, grado 4 sería el 10, severo sería 7, 8, 2 a 3 sería moderado y 1 a 2 sería leve. María Fernanda Arellano le pregunta, ¿para revacunar será como la influenza cada año? No, miren, esta es una vacuna de 2 dosis. Todas las vacunas tienen su manera de vacunarse. El virus de la influenza muta 10 a 20 pares de base cada temporada estacional, por eso independientemente del estatus vacunal y de que ya me haya dado la enfermedad, cambia, pero este virus es de otra naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sabemos del SARS-CoV-1? Pues ocurrió, mató mucha gente y se fue. No sabemos si este virus se vaya a quedar, estacional, pero lo más seguro es que no ocurra tal. Y si todos nos vacunamos, puede ser una manera más fácil de erradicarlo. Pero sus características son muy diferentes a las de influenza, ¿sí? Ahorita estamos en la fase de frenar una pandemia, de vacunar, ¿sí? Y las variaciones genéticas que han tenido no son como la variación genética de la influenza que ocurre cada año. MERS se acabó, SARS-CoV-1 se acabó, o sea, no tuvieron mayores variaciones. Todos los virus tienen variaciones genéticas, todos mutan, pero poquito.
el virus influenza es altamente mutágeno, y por eso nos vacunamos cada temporada. Ahorita es una fase diferente. Ahorita es una fase de erradicación, pero es un virus muy diferente a influenza. Agradecemos la participación del doctor Sarbelio Moreno Espinosa, director de Enseñanza y Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por su participación con el tema características inmunogenéticas, efectividad y bioseguridad de la vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech, evidencia científica.